Cuando recibimos mayor entendimiento de este nuevo pacto que Dios ha hecho con el hombre, y hemos recibido también entendimiento de lo malo que es el legalismo, porque realmente ese era el problema en la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia empezó a entrar en un estado donde empezaron, digamos, los testimonios empezaron a bajar. Antes se amaban, ahora los Gálatas empezaban a manifestar, como dice el mismo libro, las obras de la carne, ¿no? Ok, miren. Gracias a Dios. Amén. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a tener el PowerPoint. Amén. Entonces, estaba diciendo de los Gálatas que ellos estaban en una situación muy complicada. Ellos habían bajado mucho de su vida espiritual, porque ellos empezaron bien. Su carta, el apóstol Pablo, la que escribe el apóstol Pablo, él habla muy fuerte. Es en la única carta donde él tiene expresiones muy duras, ¿no? Tan necios sois, que se mutilen los que os perturban. O sea, es muy serio este asunto de las obras y la fe, ¿no? Nosotros hemos enfatizado, como les digo, en el nuevo pacto, donde nuestra justicia no es por obras. Hemos hablado mucho, sino que es solo por fe. Es lo que nos muestra el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros debemos aprender a andar por fe, a vivir por fe, a ser edificados por la fe. Como les decía, como la iglesia de Galacia había empezado, ¿no? Aquí hay un versículo que escribe Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 y les dice: esto es lo único que quiero averiguar de ustedes, les pregunta. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No, ellos habían recibido el Espíritu Santo, estaban gozosos. El siguiente pasaje, si nos ayuda, dice, ahí mismo dice, aquel pues, dice, que suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes. Preguntan, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, él ataca seriamente el legalismo, ¿no? Porque después de que él fue a predicar a Galacia, habían venido unos maestros judaizantes que querían regresarlos a la ley. Amén. Entonces, todo lo que hace el Espíritu, aquí dice, ¿quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué el Espíritu trabaja en nosotros? ¿Porque hacemos obras buenas de la ley? No, sino porque tenemos fe. Es por nuestra fe que el Espíritu Santo obra en nosotros. Y hoy vamos a entender algo, espero que entendamos algo bien importante, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿será que como nosotros no tenemos que hacer, no vivimos por las obras de la ley, ¿será que no tenemos obras? ¿Será que vamos a vivir así de brazos cruzados sin hacer nada bueno? No, gracias a Dios el apóstol Santiago, hermanos, tiene un aporte muy grande en este aspecto. El apóstol Santiago nos habla de que la fe sin obras es muerta, ¿no? Y yo quisiera que veamos, por ejemplo, aquí en su carta, aquí estamos en la carta del apóstol Santiago, dice que hay unas obras que no son las obras de la ley, pero hay unas obras que son el producto de la fe. ¿Ok? Recuerden, estamos diciendo que no somos salvos por las obras que hacemos, sino por la fe que tenemos. Pero
Algo que aporta mucho el apóstol Santiago. Algunos reformadores querían sacar, dice Santiago, del canon de la Biblia por lo que dice aquí, porque ellos no entendieron, algunos de ellos no captaron lo que quiere decir Santiago. En realidad estos versículos, si lo vamos a ver desde el versículo 14, dice, ¿de qué sirve, hermanos? Dice, hermanos míos, si alguien que dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿acaso podrá esa fe salvarlo? Empezamos a ver, queridos hermanos, aquí, que la fe, el vivir por fe, el ser salvos por fe, si esa fe es genuina, esa fe se demuestra en obras. Entonces tenemos las obras de la ley y las obras de la fe. Y estas obras de la fe, mis queridos hermanos, estas obras de las cuales está hablando Santiago, son la evidencia de una fe viva. Como vamos a ver, dice, ¿de qué te sirve si tú dices que tienes fe, pero no hay un cambio en tu vida, no hay obras en tu vida? Y por ejemplo, da un ejemplo aquí en el versículo 15, dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y dice el versículo 16, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve, verdad? ¿Me entiende? Si estuviéramos como hay allá tiempos de grandes fríos, si hay alguien que necesita ¿cómo se llama? Abrigo, entonces yo voy y le digo, sí, tranquilo, ¿no? Abrígate nomás, caliéntate tranquilo, pero no le doy lo necesario para que se caliente, entonces estoy haciendo, ¿de qué sirve? Dice, ¿no? ¿De qué sirve? Simplemente se van a convencer, no sé, a no ser que sean, como dice, como esos faquires de la India, ¿no? Que en el hielo están así meditando y no les pasa nada. Pero lo que quiere mostrar aquí es, dice el versículo 17, así también, así como este ejemplo, así también la fe por sí misma, dice, si no tiene obras, está muerta. El día de hoy estoy queriendo hablar de eso. Como les he dicho anteriormente, hemos enfatizado en que todo es por fe. Ahora, lo que dice Santiago, esa fe puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Cuándo es verdadera? Cuando esa fe produce obras, produce cambios, produce transformación. Dice el versículo 18, pero alguien dirá, dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No? En realidad, el decir que yo tengo fe es fácil, pero el demostrarlo se tiene que hacer por medio de mis obras, por medio de mi vida, mi comportamiento, mis palabras. Dice el versículo 19, miren lo que dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, dice, también los demonios creen y tiemblan. Amén. Aquí está mostrando que la fe no es solamente saber, no es una cosa aquí en la cabeza. La fe realmente es algo que transforma mi vida, es esa conexión que yo tengo con Dios. Si es la fe de Dios, esa fe siempre me lleva a estar con Dios. Los demonios no pueden estar con Dios. Los demonios creen que Dios es poderoso. Los demonios saben que Dios es poderoso. Como muchos cristianos saben el evangelio, saben muchas cosas, pero lo que realmente hace que esa verdad, que esa fe se vea, es a través de nuestra vida, es a través de nuestras obras. Yo conozco mucha gente que me dice, no, pastor, yo tengo mucha fe. Bueno, a ver cómo vives. Eso es lo que dice Santiago, ¿verdad? ¿Y por qué tiemblan los demonios? Cuando creen con una fe mental, con una fe que saben y nada más.
Tiemblan porque saben que su destino es el infierno, ¿verdad? Que van a vivir eternamente en el infierno y que no pueden tener la fe que nosotros podemos tener. Dice el versículo 20, pero dice, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano? Dice, que la fe sin obras es estéril. Y creo que este puede llegar a ser un problema de los cristianos evangélicos. De aquellos que hablan que todo es por fe, de nosotros. ¿Ven? Y luego da unos cuantos ejemplos. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, él pudo haber dicho, Señor, yo creo en ti, yo te amo, yo he sido obediente siempre. Pero cuando él le ordenó sacrificar a su hijo sobre el altar, Abraham tuvo que hacerlo, ¿verdad? Eso indicó la fe de Abraham. Dice en el libro de Hebreos que él tenía tal fe en Dios que sabía que aún muerto, sacrificado, Dios lo iba a volver a levantar. ¿Por qué sabía esto Abraham? Porque Dios le dijo que de ese hijo Isaac iba a tener una gran descendencia. Amén. Entonces, nuestra fe nos hace hacer cosas en obediencia a Dios. Nuestra fe siempre nos lleva en obediencia. Estoy hablando de esa clase de fe. Dice, ya ves, dice el versículo 22 de Santiago, que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, su fe fue perfeccionada. Cuando yo escucho a Dios, creo en Dios, creo lo que dice Dios y obro en consecuencia, mi fe se perfecciona. Amén. La fe puede perfeccionarse, la fe puede aumentarse, la fe puede perderse. Por eso hay, como vamos a ver al final, la batalla de la fe. Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Perdón. Dice el siguiente versículo, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Abraham, su fe le fue contado por justicia, pero una fe que se demostró a través de sus obras, a través de que él obedeció a Dios. Dice también, dice, ustedes ven, dice que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Amén. Gracias, hermano. Muy amable. Ahora, no está hablando, recuerden, no está hablando de las obras de la ley. Está hablando de las obras de la fe. Y hay una gran diferencia entre las obras de la ley y las obras de la fe. Entonces, en realidad Abraham fue justificado, como dice, ¿no? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No dice obró. Entonces, la fe de Abraham le hizo obedecer a Dios. Si tú dices que tiene fe, si yo digo que tenemos fe, debemos obedecer a Dios en todo. Debiéramos hacer obras que hoy vamos a mirar el tipo de obras que nosotros podemos hacer. Dice el versículo 25, de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así, ¿recuerdan la historia? Quizás no se acuerdan, pero esa mujer ramera que estaba en Jericó creyó la palabra, creyó que Dios iba a destruir, lo que le habían dicho los espías, que iba a destruir, y ella le dijo, entonces por favor sálveme a mí y a mi familia. Y ella los libró de que los encontraran, ¿no? los que lo estaban buscando. Entonces ella actuó. Ella obedeció, ella hizo lo que tenía que hacer por medio de la fe. Y dice así, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. ¿Se acuerdan de cómo empezamos?
Estamos diciendo que el hombre es salvo por fe. Entonces, hermanos, tenemos que entender en esta mañana que hay necesidad de obras, porque esas obras son la única prueba de una verdadera fe. Amén. No sé si lo entendió lo que dice Santiago. Por tanto, entonces vamos a ver, hay dos clases de obras: las obras de la ley y las obras producto de la fe. Amén. Entonces, hermano, como les decía antes, no es que cuando nosotros somos salvos por gracia, somos salvos por fe, estamos cruzados de brazos. Y llegando a este punto, quiero ir con ustedes a un tema muy interesante que nos va a ayudar a entender esto, que se llama el reposo de Dios. Las obras de la fe son obras hechas en reposo. ¿Qué diferencia hay en quedarnos con los brazos cruzados sin las obras de la fe, o con el vivir en el reposo de Dios? El autor a los Hebreos, vamos a ver la carta a los Hebreos, si usted tiene su Biblia, vamos a ver muchos versículos de Hebreos, desde el capítulo 3, 14, usted puede buscarlo ahora. Entonces, el autor de Hebreos, hermanos, muestra cómo los israelitas que iban camino a la tierra prometida y luego tenían que entrar en la tierra prometida, ese caminar y esa entrada tenían que hacerla en reposo. De hecho, amados hermanos, no se me distraiga porque esto es muy importante. La tierra prometida es llamada el reposo. Porque recuerden, estaban en Egipto, esclavos, trabajando duro, y ellos necesitaban entrar a una tierra que Dios les dijo. No les dijo, yo los voy a sacar de Egipto para hacerlos morir en el desierto. No. Les voy a sacar de Egipto para llevarlos a una tierra mejor, a una tierra que fluye leche y miel. Así Dios nos salva del pecado, no para dejarnos en una vida sin fruto, en una vida sin trascendencia. Dios nos va a llevar a una tierra, a una vida que es simbolizada en la Escritura con aquella tierra, la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Miren lo que dice Hebreos 3:14. Porque dice, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Este versículo nos dice que nosotros somos participantes de Cristo. ¿Cuándo? Cuando nuestra fe está retenida firmemente. Amén. Si usted tiene una fe firme, es que tiene a Cristo. Si su fe es fluctuante, como de los apóstoles, recuerden que en momentos ellos creían, momentos dejaban de creer, pero aquí dice que somos hechos participantes de Cristo, dice el autor de los Hebreos, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza o nuestra fe. Es la misma palabra, en el griego la palabra pistis. Si tenemos hasta el fin la confianza del principio, la confianza, la fe con la que fuimos salvos debe permanecer todo el tiempo. El versículo dice, el 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y dice, entonces si oímos su voz, podemos obedecer o podemos endurecer nuestro corazón. Amén. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como hicieron los israelitas en el día de la provocación. Dice el versículo siguiente, el versículo 16, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y conocen la historia, ¿verdad? Cómo fue sacado Israel por medio de milagros poderosos para empezar
las 10 plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo en seco, ¿no? Y todo lo que pasó. Pero dice, Dios estuvo disgustado con ellos. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Dice. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Versículo 17. Dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Sabe que esos 40 años que ellos se quedaron en el desierto, Dios estaba enojado con ellos? Dice, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y dice el versículo 18, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Ellos desobedecieron a Dios tras vez desobedecieron en el desierto, hasta que llegaron un momento, hermanos, en que cuando llegó la gran prueba de fe, cuando iban a entrar a la tierra prometida, porque ellos no tenían que pasar 40 años en el desierto, ellos tenían que llegar al Sinaí y después de ahí ya habían partido, según el libro de Números. Ya llegaron cerca de la frontera de la tierra prometida y enviaron los 12 espías. Y los 12 espías vinieron con un informe negativo. Dijeron, en esa tierra hay gigantes. En esa tierra es difícil, no nos vamos a poder conquistar. Y ellos se negaron a seguir adelante. Se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Empezaron a llorar y dijeron, para esto nos ha traído Dios. Dijeron, para matarnos en el desierto. ¿Y sabe qué enoja a Dios? Eso enoja a Dios. A Dios le enoja que no creamos en Él. A Dios le enoja que no creamos que lo que Él dice es verdad. Dice, ¿a quiénes juró? ¿Y sabe qué pasó con ellos? Después si usted lee los libros del Pentateuco, no fue una vez, fueron varias veces que ellos se enojaron con Dios, que ellos desobedecieron a Dios. Y dice, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo? A los que desobedecieron. Dice el versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Incredulidad. Porque la fe, como dice Santiago, produce obras. La incredulidad no produce obras, ¿verdad? La incredulidad nos hace vivir sin obras de fe. Si nosotros no estamos ahora, amados hermanos, disfrutando de vivir haciendo obras de fe de Dios, es probable que estemos en incredulidad. Amén. Los israelitas no pudieron entrar. Aquí se identifica, hermanos, la tierra prometida como el reposo de Dios, como una figura que Dios tuvo al sacarlo de Egipto. Recuerden, Dios nunca hace nada con nosotros por hacernos daño. Él no los sacó de Egipto para dejarlos caer en el desierto. Ustedes saben que el enojo de Dios fue, no van a entrar en la tierra prometida. Esta generación se va a quedar en el desierto. Y sabe que más que un enojo emocional de parte de Dios con ellos, era que Dios sabía que en esas condiciones no podrían entrar a la tierra prometida. Ni siquiera podían entrar, menos vivir en la tierra prometida. Dios estaba en el desierto queriendo transformar sus vidas. Dios estaba en el desierto, les enseñó. Recuerden, el primer lugar donde se quedan un tiempo fue en el monte Sinaí. Ahí les da la ley, ahí les permite construir el tabernáculo, ahí les da las leyes del sacerdocio, ahí les habla de las fiestas judías, etc. Dios quería prepararlos, pero no vivieron en el desierto con fe. Amén. Dios los sacó y quería llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Pero como ellos no quisieron, la siguiente generación fue la que entró a la tierra prometida. Amén. No nos vaya a pasar a nosotros como eso. Dios no quería dejarlos con la pesada.
con nosotros, ¿qué hace Dios? No quiere dejarnos con la pesada carga de la ley, sino nos quiere llevar al reposo de la gracia, a una vida de descanso en la gracia. Amén. Me parece muy interesante, muy importante para nosotros, muy gráfico, una ilustración bastante importante del reposo de Dios. Y dice el siguiente capítulo 4:1, seguimos en Hebreos, dice, temamos pues, dice, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora se dirige el autor a los hebreos, primero estaba hablando de Israel, y ahora se dirige a nosotros, bueno, a los destinatarios de su carta, que nosotros podemos también saber que era también escrita para nosotros. Y les dice, temamos pues, eso que pasó con los israelitas no fue solo para ellos. Eso tiene una enseñanza para nosotros. Las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento son para nosotros un ejemplo. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Hermanos, ¿usted vive en reposo? Dios prometió hacernos vivir. Dios nos dio una vida por gracia, por fe. Y eso le llama el reposo. A los israelitas era la tierra que fluye leche y miel. A nosotros una vida de fe, una vida llena de frutos de fe. Recuerden que la fe verdadera tiene obras. Dice, porque también, aquí está hablando, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A los israelitas en el desierto, a nosotros hoy. Pero dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, no solamente el que predica tiene que tener fe, los que oyen tienen que tener fe. Tienen que creer la palabra, tienen que tomarla, tienen que permitirle a Dios entrar en su corazón esa palabra. El problema no fue la enseñanza. El problema fue que no pusieron fe los que la oyeron. Dice el versículo 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, vuelve allá, dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí hay un punto que quiero que ustedes vean, porque este es un punto principal en la palabra de esta mañana. Aunque las obras suyas, dice, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Amén. Él dijo, ustedes no van a entrar en mi tierra prometida, aunque yo ya tengo todo listo, aunque tengo las obras suyas desde antes, ya están preparadas las obras que yo tengo para ustedes. Hermanos queridos, les tengo una noticia, las obras que Dios quiere que hagamos por medio de nuestra fe, son obras que Dios ya las tiene preparadas. Amén. ¿Lo cree? Amén. Y ahora vamos a ver por qué no estamos haciendo esas obras. Entonces, aquí nos muestra el reposo, que es la tierra prometida, que es una figura del reposo en que tenemos que tener nosotros, que tenemos que entrar hoy, un reposo, una tranquilidad, una seguridad, una paz. Un reposo, hermano, que se nos presentó por medio de la palabra, como a ellos. Pero ellos no la creyeron. Y si nosotros, como dice aquí, no vemos esto, no recibimos esto, también nosotros, lo mismo que ellos, no entraremos en la tierra prometida de Dios. El versículo 3 dice, este versículo nos indica que es creyendo que entramos en el reposo. Amén. Los que hemos creído, entramos en el reposo. Los que no entraban en el reposo fue por causa de incredulidad. Amén. Mostrando, hermanos, aquí, nos muestra aquí que no se puede alcanzar el reposo sin fe.
Aunque las obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hay las obras que Dios quiere de fe, en la cual quiere que tú y yo, todos nosotros andemos. Y en esta mañana esa es la palabra. Hay obras que nosotros tenemos que hacer en la vida, y esas obras son imposibles sin fe. Amén. Esas obras que Dios quiere que hagamos son producto de fe. ¿Sabe que los israelitas en Juan capítulo 6 le preguntaron a Jesús y le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué le contestó Jesús? Dice el versículo siguiente: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis, esa es la clave para poner en práctica las obras de Dios. No es esforzarnos en hacer cosas, es creer. Y cuando yo creo, entonces como cosa directamente yo hago las obras de Dios. Si yo creo a Dios, hermano, yo obedezco a Dios. El que no cree en Dios es el que está pensando que su camino es mejor que el que Dios le muestra, que está pensando que la manera de hacer las cosas que él cree son mejores que las que Dios le plantea. Pero el que cree totalmente a Dios es el que hace y el que obedece a Dios. Dice el versículo siguiente, 4 de Hebreos, que estamos ahí: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. El séptimo día, recuerdan, era el día de reposo. Y miren, aquí está esto del reposo, porque es interesante que las obras de Dios se hacen en reposo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. El séptimo día, ¿qué había que hacer el séptimo día? Descansar, ¿verdad? Era un día solamente para orar a Dios y descansar. Y no había que hacer ninguna obra, no había que trabajar el séptimo día. Y en Génesis, al comienzo, después de que Dios creó en 6 días la creación, en el séptimo día dice esto, ¿no? Y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Amén. ¿Por qué reposó? Dios ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Y lo que faltaba hacer, ¿quién lo tenía que hacer? El hombre que Él había creado. Amén. Después de 6 días Él reposó. Él dijo: ya yo mis obras las he terminado. Ahora voy a hacer las obras a través de los hombres que he creado. Amén. Él reposó. Dios ya no hizo como al comienzo, no dijo sea la luz y fue la luz y empezó a crear las cosas, pero ahí dijo: yo paro y ahora le voy a dar al hombre la tarea, yo voy a quedarme en reposo. Y dice el versículo 5, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Los incrédulos, perdón, no entrarán en mi reposo. Por tanto, dice, escuche esto: puesto que falta que algunos entren en él. Yo no sé si usted se siente que ha entrado en el reposo de Dios, pero el autor a los Hebreos dice que había algunos que faltaba que entraran en él, en este reposo. Dice: y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Entonces, así como los israelitas, escuchen bien, por favor, esto, yo puse tantos versículos, porque quiero que vean que en la Biblia está. Así como ellos, al no entrar en el reposo, se quedaron en el desierto, murieron en el desierto toda esa generación. Dice, nosotros también, dice, falta que entremos en el reposo.
Podemos quedarnos sin entrar en ese reposo. Versículo 7 dice, otra vez determina un día. ¿Cuál día? Hoy. Hermanos, esta palabra no es para mañana, no es para ayer, es para hoy. Diciendo después de tanto tiempo, dice por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, vuelve a repetir lo que habíamos visto al comienzo, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis la voz de Dios, obedezcan, no endurezcan su corazón. La endureza de corazón trae desobediencia. Amén. Aquí cita un salmo de David. Precisamente el salmo de David es el salmo 95. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Está refiriéndose a ese día, cuando los espías volvieron con la información de que había gigantes. Y ellos dijeron, no vamos a poder. ¿Y por qué dijeron no vamos a poder? Porque dejaron de ver a Dios y de confiar en ese Dios todopoderoso y empezaron a verse a sí mismos. Hermanos, las obras de Dios no dependen de nosotros mismos. No dependen de qué tanta habilidad tenemos. No dependen de qué tantos dones hemos recibido. Depende de Dios. Y dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón. Amén. Y no han conocido mis caminos. En el reposo, hermanos, en el reposo que muchos falta, nosotros conocemos a Dios. Nosotros escuchamos a Dios. En el reposo, ellos no habían meditado, no habían conocido a Dios. Amén. Ese salmo que cita, el versículo anterior es el Salmo 95, si usted quiere ponerlo. Entonces, hermanos, ellos pensaron, como muchos de nosotros, yo quiero en esta mañana que usted me entienda, por favor, hay obras de fe que están esperándole a usted. Y usted no puede mirarse a sí mismo, no puede decir, no, yo, Esteban, ¿no? Me falta, ¿cómo puedo hacer esas obras maravillosas de Dios? Yo nunca he hecho eso, yo no conozco. ¿Pero qué necesita Esteban para hacer las obras de Dios? ¿Qué necesita? ¿Qué necesitó? ¿Qué les contestó Jesús? ¿Cómo puedo hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que crean, amados hermanos. La fe nos va a llevar a vivir obras de Dios, necesita que hagamos. Porque si no, entonces lo que pasa es que no hay fe. ¿Recuerdan que Santiago decía, la fe sin obras es muerta? Tú puedes decir que tienes fe, pero si no tienes obras, es una fe estéril, no es verdad. ¿Me está escuchando? Quiero que vaya conmigo en este razonamiento, porque es Dios hablándonos en esta mañana. Dice el siguiente versículo, como estamos viendo en Hebreos, el 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, ¿qué les dio Josué? Josué fue el que los metió en la tierra prometida. Ese es el reposo, la tierra prometida. Dice, no hablaría después de otro día. Para ellos, la tierra prometida, el reposo de ellos era la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Pero hay otro día que está hablando, y ese día es el día de nosotros. Amén. No hablaría después de otro día. ¿Está en su Biblia? ¿Están leyendo conmigo? Dice el versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay un reposo para ti y para mí. Queda un reposo. En estos versículos, hermanos 7 y 8, nos indica que el reposo es la tierra prometida, es el andar nosotros
dejando de hacer nuestras obras para permitirle a Dios hacer sus obras a través de nosotros. No sé si lo ven. Las obras de la ley son obras que yo hago para hacer lo bueno, para obedecer a Dios, para ganarme la salvación. Las obras producto de la fe son las obras que yo estoy en reposo. Simplemente veo a Dios, escucho a Dios y obedezco a Dios. Y aunque no vea como los israelitas, ellos hermanos no eran un pueblo guerrero. Estaban yendo contra un ejército que estaba en la tierra prometida donde había gigantes. Recuerdan, la primera ciudad con la que se toparon era la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada. Y ellos no tenían con qué vencer a los de Jericó. Y conocen ustedes la historia, ¿verdad? Dieron vueltas alrededor, Dios les dijo. ¿Y los muros? ¿Qué pasó con los muros? Cayeron. Hay obras así que Dios está esperando de parte de nosotros. Nosotros lo que hicieron ellos fue obedecer. Pero el que hizo la obra de tumbar los muros fue Dios. Entonces el versículo 9 dice, hay un reposo que nosotros tenemos. Dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, escuche bien, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, pastor, ¿cómo dice usted que tenemos que hacer obras si aquí dice que debemos reposar de mis obras? Sí, hermano, debes reposar de tus obras para hacer las obras de otro, las obras de Dios, las obras de la fe, las obras que Él ha programado, no las que tú crees. Amén. Ha reposado. El que entra en su reposo ha dejado sus propias obras, ha dejado de querer ganarse la salvación porque ya sabe que la salvación es suya, que Cristo ya la compró. Y lo que ahora hace es escuchar y obedecer. O sea, el ser salvo por fe no es un ser salvo no es un salvarse para quedarse con los brazos cruzados, al contrario, es un salvarse para que mis obras pequeñas, mis pequeñas buenas obras que puedo hacer se magnifiquen, porque ahora yo voy a hacer no mis obras, sino las obras de Dios. Y recuerden a los israelitas, siempre que tengan algo, una voz de Dios para hacer algo y ven que es difícil. Cierto, los israelitas veían a los gigantes y decían, no podemos. Así usted se va a ver muchas veces. Esto no puedo, esto excede mi capacidad. Pero ¿quién va a hacer esas obras? Por eso dice, reposa de tus obras, tranquilo. Deja que Dios las haga a través de ti. Amén. ¿Me entiende, mi querido hermano? No sé. Hermano, ¿sabe qué? Entonces dice que el que ha entrado en su reposo, sigamos el pensamiento en Hebreos, también ha reposado de sus obras, como ese día, como el séptimo día, reposó Dios de las suyas. Y dice el versículo siguiente, ahora, nos habla a nosotros. Y yo les digo a ustedes, y yo me digo a mí mismo, procuremos pues entrar en aquel reposo, en aquella tierra prometida. El que queda todavía en este nuevo pacto hay otro reposo. El reposo de ellos fue la tierra de Canaán. El reposo de nuestro es el que queda. Dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Sabe cómo era la tierra prometida, hermanos? Que es una figura de nuestro reposo. En Deuteronomio, lo voy a poner, capítulo 6, versículo 10, miren lo que era la tierra prometida. Les dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, dice, en ciudades buenas, grandes y buenas, que tú no edificaste, versículo 11, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y que luego comas y te sacies. Hermano, ¿sabe qué?
No sigo con el Deuteronomio porque tiene otra cosa, pero la tierra prometida es un lugar donde ellos no tenían que trabajar para ellos. Porque todo había. ¿Sí? Todo estaba. Llenas de todo bien, casas ya construidas, llenas de todo bien, cisternas de agua, donde ellos no cavaron, viñas y olivares que ellos no plantaron. Hermanos, entrar en esa tierra prometida, entrar en el reposo es, yo ya no tengo que trabajar por mí, tengo que trabajar por Dios. O sea, cuando yo entro en el reposo, son las obras de Dios las que tengo que hacer. Cuando entro en el reposo, cuando entro en la fe, cuando entro en la gracia, cuando entro en este nuevo pacto, hay obras que Dios está esperando que hagamos tuyo. Obras más allá de las que puedes hacer tú con tu capacidad. Son obras que puedes hacer tú con tu fe. Hay una condición de reposo en la cual mi sustento no es lo más importante. Amén. Porque todo ya está. Y nosotros, hay un reposo de nuestras obras que nos está esperando, hermanos, para que nosotros entremos en hacer las obras de Dios, las obras que Él ha preparado. Como dice en Hebreos 4:3, lo leímos, porque los que hemos creído, dice, entramos en el reposo. Dice, de la manera que les dijo a los israelitas, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi tierra, en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Amén. ¿Sabe que hay obras tuyas y mías que están acabadas, pero están esperando a que yo con la fe que Dios que tengo las haga? Miren lo que dice Efesios 2:10. Dice Efesios 2:10, el capítulo 2 de Efesios es el capítulo de la salvación por gracia. El versículo 7 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Y en el versículo 10 dice lo que hacen esta fe. Dice, porque somos, véanlo aquí, ¿por qué se van tan lejos? Espero que puedan verlo, porque para eso he hecho. Porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús. Primero fuimos creados en Adán y ahora, cuando tenemos la vida de Cristo, somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. No obras de la ley, sí obras fruto de la fe. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! Dios ya las tiene preparadas, amados hermanos. Todas las obras que tenemos que hacer están preparadas y tenemos que hacerlo en reposo, porque es Él el que hace. Nosotros debemos creer y entrar a hacer las obras. ¿Sabe que estas mismas obras, Jesucristo es un ejemplo para nosotros? Leemos en Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. Sus propias obras no puede hacer, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, todo lo que el Padre hace, eso hace también el Hijo igualmente. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos hacer, no somos capaces de hacer esas obras maravillosas, porque las obras que decía Jesús eran obras que glorificaban a Dios. Si nosotros queremos vivir una vida que glorifica a Dios, tenemos que hacer obras de Dios. Amén, porque lo que tú puedes hacer en tus propias fuerzas, en tu propia inteligencia o habilidad, no necesitas de Dios. Pero las obras que Dios quiere que hagamos son obras que Él ha preparado, que son muy grandes y que van a glorificar a Dios. ¿Recuerdan para qué vivimos? Para mostrar a Dios. ¿Para qué está la iglesia?
para que el mundo pueda ver a Cristo a través de ella y a través de sus obras, hermanos. Miren lo que dijo Jesús a los discípulos en Juan 14, versículo 12. Les dice, de cierto os digo, mire, esto es para ti, es para mí también. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, dijo Jesús, él también las hará. Amén. Y aún dice, mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Amén. Hermanos, Dios espera de nosotros estas obras fantásticas, porque Él ya las tiene preparadas. No son las obras de la ley por las cuales yo me quiero justificar. No, yo estoy ya justificado, yo tengo nueva vida, yo estoy perdonado. Y desde la condición de perdonado, si sigo viviendo, si vivo una vida de fe, recuerda que dijo que permanezcamos creyendo. Y esto quiero decirle una cosa que a veces no entendía yo y ahora entiendo. Cuando una persona se convierte, empieza a tener fe, ¿verdad? Empieza a tener una vida, una relación con Dios, empieza a ser fervoroso. Se ven cambios en esa persona. Y a veces hemos querido pensar, yo ya estoy cambiando. Ese cambio en mi vida es permanente. Pero no es así. Mis cambios dependen del nivel de fe. Por eso yo tengo que seguir viviendo en un mismo nivel de fe. Porque usted no ha visto a una persona en Cristo cambiar. Escúcheme. Y después de un tiempo volver atrás y estar peor que antes. ¿De qué depende el cambio? Depende de mi fe viva que siempre tengo que mantener. Por eso estamos hablando. Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe es todos los días. Es todos los días que tengo que estar con esa fe. Es todos los días que tengo que estar firme con Dios. Y entonces se van a manifestar las obras de Dios. Y hermanos, miren el propio apóstol Pablo. Aquí hay un versículo que lo puse para que ustedes lo vean a Pablo y aprendamos de esto. Pablo mismo, el gran apóstol, no se veía capaz de hacer esas obras. Miren lo que dice en su segunda carta de Corintios 12:9, cuando le dijo a Dios, cuando Dios le contestó, cuando él quería que había un aguijón en su carne y él quería que Dios lo quitara de su vida, y le dijo Dios, miren lo que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe, hermanos? Su poder se perfecciona en tu debilidad, en tu incapacidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Mi poder se perfecciona, quiere decir, mi poder se hace totalmente eficaz, ¿no? El poder de Dios se hace totalmente eficaz, completo, en la debilidad, en la fragilidad, en la impotencia, en la falta de capacidad. ¿Qué tenemos como seres humanos? Su poder ahí es cuando se hace eficaz, ahí es cuando es completo. Amén. Hermanos, aquí tengo, y me gustaría que lo vieran ustedes, espero que desde allá atrás lo vean, porque he subrayado los textos, que hay varios textos en el Nuevo Testamento donde dice que por las obras de la ley nosotros no alcanzamos nada, sino por la vida de fe. Vamos a ir rápido pasando por estos versículos. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 9:32, porque iban tras ella por fe
O sea, ¿por qué dice ellos fallaron? Porque no iban por fe, sino por obras, como por obras de la ley. Está hablando de los israelitas. En Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto solo quiero saber, les preguntan los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por oírme creyendo, dice. Y dice el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y hermanos, podemos decir que podemos vivir con fe, solo por fe. Pero Santiago nos da la noticia. Si es que estás viviendo por fe y esa fe es verdadera, esa fe produce obras. Entonces hay las obras de la ley y hay por otro lado las obras, producto de tu fe, producto de tu relación con Dios. Amén. Hermanos, solo quiero decir esto más. La Biblia dice que somos la luz del mundo. Jesús dijo eso. Y miren lo que dice aquí en Mateo 5:16. ¿Cómo alumbra la luz en ti y en mí? Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Por medio de las buenas obras. Amén. Y sabe, esto es lo último. Esta es la última cosa. Y voy a poner varios versículos, pero es lo que les quiero, es lo mismo que los quiero enseñar. Nosotros, tú y yo, vamos a ser juzgados por las obras. Dice Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus... ¿Están aquí? El vidrio. Conforme a sus obras. Ustedes saben, hermano, ¿cuántos han leído Apocalipsis? El capítulo 2 y el capítulo 3 en el libro de Apocalipsis es el Espíritu Santo revisando todas las iglesias, las 7 iglesias, que son una figura de la iglesia, de todo el tipo de iglesias que hay ahora. Y es increíble que yo sabe cómo los examina. Los examina a través de sus obras. Y voy a pasar rápido. Y usted va a ver, cada vez que está la palabra obras, ahí dice, en Apocalipsis 2:2 le dice, yo conozco tus obras y tu trabajo, que no puedes soportar a los malos. Está hablando de la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Son las obras las que a Dios le hacen ver cómo está la iglesia. Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Amén, pero tú eres rico. Apocalipsis 2:3, sigue adelante, es el 2:19. Vamos para adelante rápido. Yo conozco tus obras, dice, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Estaba viendo sus obras. El siguiente 2:22 dice, he aquí que yo arrojaré en cama a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepienten ¿de qué? De sus obras. Heriré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Apocalipsis 2:26, al que venciere y guarda mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis,
Y lo que dice aquí, yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives, pero estás muerto. Hay obras, hermano, que indican que estamos muertos, si no son obras de fe. La fe que nos trae la vida de Dios es la que manifiesta. Apocalipsis 3:2 dice, sé vigilante y afirma otras cosas, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. 3:8, yo conozco tus obras, he aquí dado una puerta abierta. El siguiente, Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, quisiera que fueses frío o caliente. Amados hermanos, con esto los estoy queriendo decir, Dios nos juzgará por nuestras obras. En el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 12, miren lo que dice, y vi los muertos, grandes y pequeños. Estamos llegando al último, ese es el penúltimo capítulo de la Biblia. De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros, según sus obras. Versículo siguiente, y el mar dio a los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermanos, en el Evangelio de Mateo, y yo ya voy a terminar, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, es el capítulo donde dice el día del juicio final, cómo Dios separará a las ovejas de los chivos, no sé qué, de los cabritos, y ahí va a juzgar a las personas. En ese capítulo 25 están las dos últimas palabras de Cristo para nosotros. La primera es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué dice la parábola de las 10 vírgenes? Y la segunda es la parábola de los talentos. La parábola de las 10 vírgenes habla de que ellas tenían que tener aceite de sobra, tenían que tener aceite extra. Habla de la fe. Y la siguiente parábola es la parábola de los talentos. Y la parábola de los talentos habla de que hay una obra. Escuche bien usted. Y usted tiene que entender, hay una obra que tenemos que hacer. La parábola de los talentos es de un rey que le dio unos 5 talentos, a uno 2 y a otro 1. ¿Y qué esperaba el Señor de las personas a las que le dio el talento? Que multiplicaran los talentos, que hicieran una obra para el Señor, ¿verdad? Porque no eran suyos los talentos, eran el del Señor. Esas dos parábolas son lo mismo que estoy diciendo. Hermanos, lo que nosotros tenemos que ver, si es que tenemos fe, son obras de fe. Amén. No sé si lo entiende, pero es eso. Las obras de la ley son otra cosa, las obras de la fe. Por eso, amados hermanos, tengo 3 versículos para terminar. Pablo le está escribiendo a su hijo Timoteo y le dice, 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las pasadas profecías acerca de ti, milites por ellas la buena milicia. Versículo 19 dice, reteniendo la fe y la buena conciencia, desechando algunos, la cual desechando algunos naufragaron de la fe. O sea, de la fe se puede naufragar. Amén. Y él le dice que retenga la fe. Retene la fe y la buena conciencia. En el capítulo siguiente, 6 de 1 Timoteo, le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, que es la vida que nos ha dado Él. Hermanos, necesitamos pelear la buena batalla de la fe.
Pelear la buena batalla de la fe es encontrarme viviendo una vida de comunión, una vida donde Dios es real, una vida donde estoy en obediencia, no como los israelitas en el anterior siglo, una vida todos los días con Dios. Esa batalla de la fe se pelea orando, esa batalla de la fe se pelea conociendo la palabra, esa batalla de la fe se pelea obedeciendo a Dios. Esa pelea de la batalla de la fe es para que todos los días esté yo bien. Que no sea como algunos que a veces estamos bien, otras veces estamos mal. Nuestros familiares, de repente somos una bella persona, pero después, ¿qué pasó? No, pues el hombre dejó de orar, dejó de pelear la buena batalla de la fe, no está caminando ahora en fe, ahora está en la carne, decimos, ¿sí o no? Y si peleamos la buena batalla de la fe, amados hermanos, hay unas obras que Dios nos está demandando. El hombre al que le dio un talento, en la parábola de los talentos, y el hombre agarró y le dijo, te devuelvo tu talento, Señor. No hice nada con mi talento. ¿Qué hizo el Señor? Dijo, échenlo a las tinieblas de afuera. Dios nos ha dado vida, nos ha dado tiempo, nos ha dado todo lo necesario. A usted le ha dado una iglesia donde se predica la palabra de Dios. No sé qué está haciendo para Dios, porque las obras de fe son obras para Dios, son obras de la obra de Dios, de la voluntad de Dios. Y por último quiero mostrarles uno de las últimas frases escritas por el apóstol Pablo. En 2 Timoteo, él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dios ya le había dicho, ya estaba viejito, que iba a morir. ¿Y qué es lo que dice Pablo? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Y no dice que la ha guardado en su bolsillo. Amén. Dice que ha peleado una batalla para vivir todos sus días con una fe viva, con una fe que produce fruto, que produce obras, pero no cualquier obra, sino la obra que Dios espera de nosotros, amados hermanos. Dios está esperando que pelees la batalla de la fe. Si estás dormido, si estás, ¿cómo se dice? Infructífero para Dios, preocúpate porque Dios te va a demandar también obras, pero no las obras de la ley, las obras que manifiestan que tú vives una vida de fe. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, tu palabra ha sido dada esta mañana. Te pedimos, amado Dios, que podamos considerar esta palabra. Que podamos, Señor, nosotros reaccionar. Y que podamos entrar, Señor, a esas obras maravillosas a las cuales tú has destinado que tu pueblo haga, Señor, en este tiempo. En este tiempo hay obras esperando a que nosotros estemos con fe. Porque sin fe no se puede hacer esas obras. Porque si no tenemos relación contigo, si no tenemos intimidad, si no vivimos una vida totalmente rendidos a ti, no podremos hacer esas obras. ¿Y qué haremos en aquel día, Señor, cuando tú nos digas, ¿qué hiciste con mi talento? ¿Qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con el Espíritu Santo? Padre, te doy gracias. Yo sé que tú eres fiel, tú eres bueno, que nos amas. Perdona, Señor, cuando la iglesia no se ha dado cuenta. Cuando nosotros que estamos en el nuevo pacto a veces
no miramos, algunos de los tuyos no miraron la carta de Santiago, porque nuestra fe se muestra por las obras, Señor. Y unas obras más allá de nuestra capacidad. Ayuda, Señor, a que cada uno de nosotros andemos haciendo esas cosas preciosas que tú tienes, amando a las personas, bendiciendo a las personas, trayendo testimonio de ti a este mundo tan necesitado. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es una buena noticia